Capitán América Centinela de la Libertad 91, 100. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 91. Sam Wilson se sintió como un turista. Durante la última semana, Sam solo tuvo un propósito en la vida: rastrear al Capitán América. Había seguido el rastro de avistamientos de testigos oculares que Nick Fury había recopilado desde Washington D.C. hasta Nueva York y Seattle. Había perdido 3 días e incontables millas de viajero frecuente buscando pistas en otras partes del país donde podría haberse escondido. Irán no lo había visto desde que se cortó la línea directa del Capitán América, y admitió haber tenido una pelea con el Cap hacía tiempo. Un callejón sin salida. Localizó a amigos lejanos como Vagabond, Free Spirit y Jack Flag, y ninguno de ellos lo había visto. Otro callejón sin salida. Su intento fallido de averiguar si Bernie sabía algo sobre el paradero de Steve había sido vergonzoso. Ella había notado que los agentes de S.H.I.E.L.D. la seguían y quería saber por qué Nick no venía a preguntarle. Había sido muy brusca con él, casi irritada de que Fury lo enviara. Habían sido amigos, pero ella lo conocía principalmente a través de Steve. Ese parecía ser el problema. No lo había dicho, pero a Sam le parecía que la señora estaba muy disgustada con Steve en ese momento. Había ido a Seattle solo por una corazonada, recordando que Steve ya había ido al Pacífico Noroeste una vez cuando tuvo una pelea con el gobierno. El único al que podría haber recurrido si necesitaba algo era James Rhodes, quien dirigía Soluciones Star desde Tacoma. Los dos tenían una relación algo tensa, algo que Sam no entendía. Rhodes era un expiloto de combate entusiasta, ex Iron Man, ex máquina de guerra y actual lamebotas de Stark. Falcón le había comentado una vez por qué nunca había intentado asumir su propia identidad de superhéroe, y Jim lo había malinterpretado. Regresó preguntando por qué Falcón nunca intentó ser nada más que un reemplazo de Bucky. Desde entonces, su relación había sido tensa, y Sam deseaba poder hacer algo al respecto. Sin embargo, lo dudaba, porque tanto él como Rhodes eran demasiado testarudos. Sam estaba esperando en su oficina cuando Rhodes entró. Aunque ya no tenía su identificación de Vengador, todavía era lo suficientemente conocido como superhéroe como para poder entrar. ¿Qué tal, Falcón?, dijo Rhodes al ver quién lo visitaba. Sam frunció el ceño, para nada divertido. No estoy aquí para una visita social, Rhodes, dijo Sam. Qué lástima. Ya tengo el Starbucks y los canapés preparados, dijo Jim, cruzando los brazos como un sargento de instrucción inspeccionando a sus tropas. No parece que te sorprenda verme. ¿Por qué debería estarlo? Donde quiera que él vaya, tú no estás muy lejos. Así que Steve estaba aquí. Sí, lo era. ¿Qué puedo hacer por usted, señor Wilson? Rhodes había abandonado toda pretensión de amabilidad escolar. Necesito saber dónde está, dijo Falcón. ¿Quieres decir que Fury necesita saber dónde está?, dijo Rhodes. Falcón volvió a fruncir el ceño y exhaló profundamente. ¿Cómo era posible que una organización secreta no guardara secretos? ¿Qué quieres decir?, mintió Falcón. No me vengas con eso. No necesito leer mentes para saber que tú también eres el chico de Fury, dijo Jim. Rhodes mientras descruzaba los brazos e hizo un gesto de saludo. ¿Qué quieres decir, hijo? Cállate la boca, gritó Falcón, perdiendo la compostura. Vaya, muchacho. Será mejor que tengas cuidado con lo que dices por aquí. Los blancos podrían pensar que algo grosero está pasando aquí. Rhodes se rió, aparentemente complacido de sacar de quicio a Falcón. No tengo tiempo para tus juegos, no tengo tiempo para tus tonterías, solo busco a Steve, dijo Falcón, respirando hondo. ¿Sabes dónde está? Quizás sí, quizás no. La pregunta es, ¿por qué debería decírtelo?, dijo Rhodes. Ese hombre no quiere que lo encuentren. Te habría llamado con ese anillo decodificador que te dio si hubiera necesitado tu ayuda. Falcón rápidamente dio un paso adelante y agarró la parte delantera de la camisa de Rhodes, finalmente harto de soportar la basura de ese hombre. Tienes 5 segundos para decirme lo que sabes y luego empiezo a romper cosas, dijo Sam, esperando que fuera una amenaza apenas disimulada que el hombre pudiera entender. Será mejor que me quites la mano de encima, muchacho, gruñó Rhodes. Si quieres meterte conmigo, haré de ti un hombre. Veo tu manicura, perra, ladró Sam. No querrás romperte una uña. Rhodes le dio un puñetazo en la cara y Sam se tambaleó hacia atrás. Ve, me has cogido a escondidas, espetó Sam mientras los dos Rhodes que vio se fusionaban en uno, furiosos.
Creo que te has quedado demasiado tiempo, tío Sam, susurró Rhodes. O quizás debería llamarte tío Tom. Falcón arrojó a Rhodes contra una mesa de café de vidrio, y no fue hasta que el vidrio se rompió que Jim entendió lo que estaba sucediendo. Perra. Sin tu armadura no vales ni una taza de agua caliente ni una meada. Gritó Falcón, de pie junto al aturdido Rhodes. Sam no vio venir la barrida de piernas antes de caer al suelo. Mientras la enorme figura de Rhodes bloqueaba las luces sobre él, Sam notó por primera vez que Jim Rhodes era un cabrón. Levantó una pierna y golpeó a Rhodes justo en el diafragma, oyendo cómo se quedaba sin aliento con un satisfactorio "uy". Agarró los brazos del hombre corpulento y rodó hacia atrás, dejándolo boca arriba y aterrizando encima de él en la montura. Mientras forcejeaban y se golpeaban, el blasfemia fluía con fuerza hasta que sintieron que los separaban. Falcón no se dio cuenta de su error hasta que vio que estaba rodeado por seguridad de Soluciones Stark. Parecía que Rhodes ya había tenido suficiente y había apretado el botón de pánico. Pensándolo bien, probablemente habría hecho lo mismo si hubiera tenido uno. Los dos habían estado peleando como mujeres y se avergonzó momentáneamente. Menos mal que ninguno de los dos tenía el pelo largo, o probablemente se lo habrían tirado. Oyó a un par de guardias riéndose como Beavis y Buteat. Ja, 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 se refirió al jefe como perra. Eso estuvo genial. Entonces supongo que ya te dieron una buena paliza, dijo Sam con calma mientras lo rodeaban los brazos de los guardias de seguridad. Cállate. Gritó Rhodes intentando zafarse del guardia que lo retenía. No he terminado con tu hermoso trasero emplumado. Afuera de la ventana, Redwin daba vueltas nerviosamente. Enviaba pensamientos de sorpresa y preocupación, pero Sam le dijo que no se preocupara. Dime lo que quiero saber y me iré, exigió Falcón. No, déjame decirte algo. Dijo Rhodes, ignorándose a sus guardias. Primero, y este es mi territorio, vas a pagar por esa maldita mesa de centro. Segundo, y te voy a dar una paliza. Tercero, ¿y quieres a Cap? Ya lo tienes. Espero que te guste Manila en esta época del año, dijo Rhodes, crujiendo los nudillos. Hoy no era el día de Sam, y el día siguiente tampoco pintaba bien. Tras recibir la paliza de su vida, Sam despertó en un barco lento rumbo a China, o mejor dicho, en un Learjet veloz a Filipinas. Con razón, Tony tuvo que romper el fondo fiduciario de los Vengadores para financiar viajes como este. Sam estaba seguro de que Redwin estaba furioso por estar volando por el Pacífico Noroeste esperando su regreso. Había logrado enviar ese pensamiento antes de perder el conocimiento. Le habían pisoteado el trasero como en una iniciación de pandilla. Cuando rebuscó en su bolsillo, no le sorprendió que su cartera hubiera desaparecido. Tenía que recordar no volver a meterse con Rhodes. No podía, por más que lo intentara, entender por qué demonios estaba el Capi en Filipinas. Quizás no. Quizás Rhodes solo lo estaba abandonando. Recordaba vagamente que le había dicho a alguien que lo echara por la puerta lateral al pasar. Esperaba estar bromeando, porque no se podía saltar en paracaídas desde un Learjet y se había dejado las alas en el equipaje en Seattle. Al parecer, aterrizaron en una pista de aterrizaje antes de echarlo a la pista. Al menos Falcón ya no se sentía como un turista. Vagando por las calles de las Filipinas asoladas por las inundaciones, sin identificación, sin dinero y sin esperanza, tuvo que encontrar a un Capitán América en un pajar. ¿Qué tan difícil podía ser? Era un superhéroe, un superagente y un vengador. Seguramente podría hacerle algunas preguntas a la gente adecuada y todo encajaría. Eso fue antes de que uno de los lugareños comenzara a hablarle en tagalo. No hablaba tagalo. Su estómago rugió, como si le hubieran dado una señal. Tenía hambre, estaba cansado, golpeado y era pobre. Era como volver a Harlem. Parecía que iba a ser un día largo. Esa noche, el canto de las cigarras era lo único que se oía en la selva. Incluso los pájaros y los chillidos monos de los árboles permanecían en silencio. Así supo el guardia del campamento que algo andaba mal. Sabía que algo había ahí fuera, pero no sabía qué. Por eso seguía vigilando su sector de fuego con mayor atención. El guardia de la otra torre cuidaría su rincón, lo sabía, y tenía que cuidar el suyo. No tenía forma de saber que el guardia de esa torre ya había sido dejado inconsciente con un dardo de cerbatana que, al examinarlo, parecía un diamante. Cuando la mano fuerte le tapó la boca y los dos dedos duros se clavaron en una maraña de nervios en la base del cráneo, ni siquiera tuvo tiempo de sorprenderse antes de sumergirse en la oscuridad. Bien, susurró Diamondback. Quizás no, pero no fue doloroso, insistió Capitán. El hombre estaría bien en 1 o 2 horas.
El Capitán América había entrenado a muchos de sus compañeros a lo largo de los años con docenas de formas similares de incapacitar a un enemigo sin matarlo. Ninguna de ellas heriría ni lastimaría al objetivo. Sin embargo, la mayoría de sus alumnos parecían preferir los cientos de métodos que sí lo hacían. Tal vez, en este caso, herir a estos hombres no fuera tan malo. Sin embargo, necesitaba estar seguro. No podía actuar hasta estar seguro, y por eso él y Rachel finalmente se habían puesto el traje. Llevaba la versión discreta de su traje que rara vez usaba para las misiones nocturnas. Negro en lugar de azul, gris neutro en lugar de blanco, marrón en lugar de rojo. Rachel dijo que le gustaba. Que era reconocible sin llamar la atención indebidamente. El Capi insistió en que, en la mayoría de las misiones, la combinación de colores era importante. Que llamar la atención era esencial. Sin embargo, esta era una misión diferente. Cap se llevó un dedo a los labios mientras se acurrucaban entre la maleza. Oyó a los guardias errantes un momento antes de que pasaran, y se abalanzaron sobre ellos al hacerlo. Cap le arrancó el rifle a uno de ellos y le asestó una lanza justo debajo de la mandíbula. Diamond apuñaló al otro con otro de sus diamantes con punta anestésica. Dejaron a los dos hombres inconscientes entre la maleza y continuaron su infiltración. Cuando finalmente vio lo que había dentro de los confines del campamento, ya no le cabía ninguna duda de qué era. Cap temblaba de rabia, y al mirarlo, vio los labios rojos de Rachel apretados en una línea dura y blanca. Dentro del alambre de púas había cientos de niños huérfanos por la inundación. Cientos de niños secuestrados en el caos. Niños de entre 2 y 11 años destinados a la esclavitud sexual en el sudeste asiático. Los niños filipinos escaseaban en Tailandia, donde los niños locales podían ser comprados a sus padres por tan solo $50. Se acurrucaban allí en el suelo como prisioneros de guerra en miniatura, sollozando de confusión y desconcierto. Cap sabía lo que tenía que hacer, pero incluso al ver la expresión de preocupación en el rostro de Diamond, sabía que sería difícil. Había más de 100 mercenarios fuertemente armados en ese complejo, y ellos dos no tenían ninguna posibilidad de atraparlos a todos antes de que sonara la alarma y comenzaran las balas. Si lo hacían, no podrían garantizar la seguridad de los niños. Tenían que ceñirse al plan. Se colocaron en posición y Cap abrió el comunicador que le habían dado. Muerte. Cap pronunció esa sola palabra con gran pesar. Casi 15 minutos después, los disparos empezaron a sonar. Los dos pelotones hicieron todo lo posible por acercarse sigilosamente a las posiciones enemigas y acabar con ellas sin hacer ruido, pero bastaba un desliz para que todos en el campamento dispararan. Como esperaba, un guardia maniático bajó las escaleras de la destartalada casa donde dormía y amartilló su rifle, listo para acribillar a los niños. Cap se interpuso entre el hombre y sus víctimas. Las balas destinadas a ellos atravesaron el saco negro que había atado sobre su escudo, dejando al descubierto el símbolo de la estrella blanca. En cuanto se quedó sin munición, ese mismo escudo voló por los aires y lo impactó entre los ojos, rebotó en su cabeza y golpeó a otro hombre que corría hacia el alambre de púas. Cap lo atrapó sin esfuerzo al segundo rebote. Diamondback aún no podía creer cómo lo había hecho. Lanzó un diamante explosivo al soporte de la torre central, observando con satisfacción cómo se desplomaba como un árbol talado con una motosierra. Hombres con los uniformes familiares de la manada salvaje de Silver Sable comenzaron a inundar la base en cuestión de minutos, disparando y mercenarios cayendo a diestro y siniestro. Cap hizo todo lo posible para asegurar que ninguna bala perdida llegara al corral de los niños, mientras Diamondback se aseguraba de que los aterrorizados y confundidos jóvenes permanecieran tumbados en el suelo. Un mercenario corrió hacia él, suplicando ayuda en un inglés perfecto. Recibió un gancho de derecha perfecto por la molestia. Terminó antes de empezar. Los mercenarios que quedaban dejaron las armas y se prepararon para sufrir las consecuencias de sus actos. Un helicóptero plateado aterrizó cerca y Sable salió, contemplando el caos y los escombros como un general Patton satisfecho. Mientras los prisioneros recién capturados eran alineados y registrados, Sable se detuvo para escupirles en la cara a uno de ellos antes de patearlo en la ingle. «¡Guau! Es una joya, ¿verdad?», comentó Rachel. Cap estaba demasiado ocupado siendo abrazado por niños agradecidos como para darse cuenta. Aunque su disfraz era un poco diferente, todos lo reconocieron y supieron que estaba allí para rescatarlos. Intercalaron su nombre con ráfagas de tagalo, español y un poco de balbuceo. Una de ellas era una niñita rubia estadounidense que debía de viajar con su familia. «Eres el mejor, Capitán América. Nos salvaste», sollozó la niña.
Gracias, gracias, muchísimas gracias. Rachel le sonrió a la niña, nunca más feliz de ser tratada como hígado picado. Bien hecho, capitán, dijo Sable con su acento implacable. No sufrimos ni una sola baja ni perdimos a ningún niño. Ojalá todas nuestras operaciones fueran tan efectivas. Me alegra ser útil, dijo Kat con modestia, alejándose de algunos niños que observaban a la mujer voluptuosa pero atlética con el ajustado body de plata pulida. Hay muchos campamentos como este en todo el mundo. Me encantaría que me ayudaras a desmantelarlos todos. ¿Estás seguro de que no reconsiderarás mi propuesta? Me atrevería a decir que serías una incorporación única a mi organización. El Capi miró a Battlestar, que montaba guardia junto a su helicóptero, y de alguna manera dudó de que eso fuera del todo cierto. Crippler caminaba entre los prisioneros, golpeando su porra de hierro en una mano, con una sonrisa sádica extendiéndose por su rostro salpicado de sangre. Steve ya le había dicho al sádico que no toleraría ningún maltrato a los prisioneros, fueran culpables de lo que fueran. El hombre parecía peligrosamente cerca de sobrepasar sus límites. La manada salvaje había hecho un buen trabajo aquí, pero no aprobaba todos sus métodos. Lo siento, Sable, dijo Kat con toda la sinceridad que pudo. No soy un soldado a sueldo. Fue un placer trabajar contigo en esto, pero me temo que no puedo representar a mi país trabajando para una agencia mercenaria de una potencia extranjera. De repente, Silver Sable parecía muy fría, algo que se parecía más a su personalidad habitual, tal como la conocía Rachel. No le había gustado cómo trataba con cariño a Steve, casi intentando seducirlo a veces, ignorándola deliberadamente. Ahora que Cable había servido un plato enorme de honestidad sin tapujos, parecía que la zorra había vuelto. Rachel no lo habría aceptado de otra manera. Ese vestido escotado que había llevado a la sesión informativa previa a la operación era totalmente descarado. Como si su medias de cuerpo entero dejara algo a la imaginación. Lo siento, capitán, dijo Sable secamente. Aunque, si tuviera que señalar algo, la Cruz Roja tiene su sede en Suiza. Buenas noches. El capitán y Rachel se miraron con cansado entendimiento mientras Silver Sable se alejaba. Ambos habían llegado al archipiélago como cooperantes enviados por Jim Rhodes con un contingente de la Cruz Roja Americana. Silver Sable se quedó horrorizada al descubrirlos en esas circunstancias. Había llegado meses antes del tifón para combatir a esta red de esclavistas, financiada con una subvención de agencias internacionales y el gobierno filipino. Los había descubierto al oír la historia de un cooperante excepcionalmente fuerte. Le había hablado con tanta pasión a Steve sobre la difícil situación de los niños que lo convenció de que volviera a ponerse el uniforme. Insistió en que le interesaba Steve Rogers, no el Capitán América. Dijo que sus habilidades, entrenamiento y experiencia únicos eran más importantes que la identidad disfrazada que asumiera. Incluso cuando le ofreció una nueva identidad anónima, él la rechazó. Había aprendido, a través de años de dificultades y lucha, lo importante que era el Capitán América. Nunca podría ser miembro de su manada salvaje. ¿Estás listo para ir? Ella le preguntó. Listo cuando tú lo estés, respondió, saludando a los niños mientras los miembros de la manada salvaje les traían mantas y comida. Mientras Kat pasaba junto a los prisioneros, vio a Crippler golpeando a uno con su porra. El adicto al dolor, de cabeza plana, estuvo consciente un segundo antes de que el escudo estrellado volara por los aires. Crippler lo vio venir y se giró justo a tiempo para que el disco le diera justo en la sien. Despertaría un día después, atesorando el dolor de su conmoción cerebral. Cap atrapó el escudo que rebotó y se giró hacia los demás miembros de la manada salvaje, quienes lo miraban con distintos grados de desdén, ira, vergüenza y sorpresa. No importa lo que hayan hecho estos hombres, siguen siendo hombres. Si los tratan como animales, ustedes mismos no son mejores que animales. Se han rendido y enfrentarán la justicia. El próximo hombre que vea maltratando a un prisionero no se librará tan fácilmente como Crippler. Luchen contra su enemigo. No se conviertan en su enemigo. Gritó Cap a todos con voz fuerte y segura. Capitán, dijo Sable desde cerca, ¿puedo hablar con usted? Di lo que quieras, dijo Cap, controlando su ira mientras caminaba hacia ella. Estos son mis soldados, y estos hombres podrían tener información que nos lleve a otros campos. Dado el historial reciente de su país en el trato a los prisioneros, no creo que y no te atrevas a sermonearme, Sable. Gritó Cap, sobresaltando al mercenario simcariano. Capitán, y ya luchaba contra los nazis antes de que nacieras. No tienes ni idea de lo que he visto. Todo empieza a nivel de soldado, pero es responsabilidad del mando.
Los líderes que lo toleran y hacen la vista gorda fracasan como líderes. Es una pendiente resbaladiza, y una vez que se puede justificar el maltrato de un prisionero por cualquier motivo, se puede justificar cualquier cosa. Genocidio, holocausto, lo que sea que funcione, no. Cap casi se sonrojó de furia. Capitán, quizás sea bueno que no haya aceptado mi oferta, dijo Sable. Está equivocado. Estos hombres no son soldados, sino criminales. Esperaba que sus recientes experiencias frenaran su idealismo. El mundo es un lugar frío y duro. Debería saberlo mejor que nadie. No creo que sea lo suficientemente pragmático para encajar bien en mi organización, dijo Sable con una expresión que no correspondía ni a sus palabras ni a su tono. ¿Quieres decir lo suficientemente loco?, añadió Rachel amablemente. Sable fulminó con la mirada al criminal reformado. Pienses lo que pienses, Sable, mis ideales tienen cabida en el mundo. ¿Cuántos de los hombres aquí presentes se rindieron porque me vieron y creyeron que podía garantizar su seguridad? Criminales o no, están a nuestra merced y debemos mostrarles esa merced. El mundo no es tan duro y frío como crees por naturaleza. Son las decisiones de los hombres las que lo hacen así. Tendremos que aceptar que no estamos de acuerdo, capitán, dijo Sable bruscamente. Si así lo desea, pero no me iré hasta estar seguro de que tanto estos hombres como los niños están en manos de las autoridades competentes, insistió Capitán. Muy bien, capitán, espetó Silver, mientras regresaba con sus hombres. ¿Así que esto es lo que realmente se siente ser una buena persona?, preguntó Rachel, con cansancio y una extraña sensación de felicidad en su voz. Sí, creo que sí, dijo Kat tras pensarlo un momento. Ya veo por qué te gusta tanto, dijo Rachel con una sonrisa. Princesa Poderosa era solo un nombre para ella. Ni siquiera le decía mucho. Era simplemente como Hyperion la había llamado y, de alguna manera, se le había quedado grabado. No sabía prácticamente nada del mundo del que él decía provenir. Y pensaría que mentía si la capucha, el demonio de la velocidad y el Doctor Espectro no hubieran insistido en que era cierto. Sea como fuere, el único mundo que conocía era el que los inhumanos le permitían conocer. Al crecer alternativamente en las montañas del Himalaya y en la zona azul de la luna, había estado aislada del mundo exterior. Las brumas terrígenas que le administraron al llegar a la pubertad no la afectaron tanto como a otros inhumanos. Solo aumentaron su fuerza y resistencia, además de otorgarle la capacidad de volar. En una sociedad tan llena de dones fantásticos y apariencias tan variadas como la de los inhumanos, parecía casi una paria. No tardó mucho en escapar para buscar fortuna en el mundo humano. Rápidamente aprendió a despreciarlo, tal como estaba aprendiendo a despreciar el afecto de Hyperion. «¿Me rechazas otra vez?», gritó Hyperion. «Pero si siempre estás suspirando por uno de nuestros mayores enemigos». Con un gesto del brazo, el superhumano señaló el álbum que la princesa estaba compilando sobre el Capitán América. Cada artículo y fotografía que pudo encontrar fue insertado diligentemente en el álbum, con notas útiles y diagramas que solo ella podía entender. Hyperion odiaba el libro y quería incinerarlo con su visión atómica. «No estoy enamorada de él. Lo estoy estudiando», insistió la princesa. «No. Estudiar es leer un libro de vez en cuando. Es una obsesión. Tus celos son muy indecorosos, Hyperion». ¿Celos? ¿Es tener celos preocuparse por quienes amas? Aunque dices amarme, Hyperion, dudo mucho que conozcas el significado de la palabra, resopló Zarda. ¿Qué sabes tú del amor? Hyperion la agarró del brazo. Más de lo que puedas imaginar, dijo con gravedad. Desde que te pateó el trasero, solo has pensado en él. ¿Significa eso que si te gano, volverás a amarme?, gruñó Hyperion. La princesa poderosa apartó su brazo y le ofreció su cuerpo sugestivamente, con los ojos llenos de furia. Si tanto me deseas, ¿por qué no me tomas? Si crees que eres lo suficientemente hombre para tomarme, ven. Lucharé contigo a cada paso. Si me derrotas, quizás seas más digno de lo que creo. Eres y cruel y monstruosa, gruñó Hyperion. Jamás haría eso. Puede que sea un villano, pero no soy un monstruo. Hyperion la miró con una mezcla de emociones que iban del anhelo a la furia, pero luego le dio la espalda y se dirigió a la puerta. Sabía que no lo harías. Rió Zarda. No eres un hombre de verdad. Ni siquiera eres un hombre. Eres un amante terrible, tímido y cuidadoso, como si tuvieras miedo de romper algo. Encontraré a un hombre de verdad y daré a luz a un dios. Hyperion cerró la puerta de golpe tras él, interrumpiendo su despotricación. ¿Acaso no comprendía la fuerza y el poder que él tenía en la punta de los dedos? ¿Cuán cuidadoso debía ser para no destruir todo lo que tocaba?
Ella finalmente había destrozado sus esperanzas. Pensó que podría hacerle ver, que si era lo suficientemente amable, lo suficientemente bueno con ella, lo aceptaría y todo podría ser como él recordaba. Pero no era posible. Ella no era Zarda, al menos no por los recuerdos que lo maldecían. Ella no era ella. Zarda era amable y gentil, devota de su esposo incluso cuando éste se había desvanecido. Zarda era una heroína, no una loca. Hyperion estaba realmente solo en este mundo. Solo con nada más que su odio. Después de que los prisioneros y los niños estuvieran bajo custodia de las autoridades filipinas, Cap y Rachel se separaron de Silver Sable y la manada salvaje, quienes tenían otra misión en Singapur. No debían regresar al complejo de la Cruz Roja hasta más tarde esa mañana, así que, como el sol apenas asomaba en el horizonte, se pusieron sus trajes de baño y se zambulleron en las azules aguas del Pacífico. Estaban completamente solos, pues los habitantes de esta isla habían empezado a temerle al océano últimamente. No muy lejos de la hermosa e inmutable playa se encontraba una civilización devastada. Steve apartó la vista un instante y vio a Rachel haciéndole señas en bikini, con el agua hasta la cintura. Había tristeza en el mundo, sin duda, pero también belleza. ¿Qué tal si corremos hasta allí?, sugirió Rachel, señalando el final de la cala. Claro, si crees que puedes seguirme el ritmo, dijo Kat con más confianza que arrogancia. Será mejor que te preocupes por seguirme el ritmo, dijo Rachel, empezando a nadar antes de que sonara el disparo. El Capi nunca había competido en natación con alguien que tuviera el suero del supersoldado, y le sorprendió cómo Rachel le seguía el ritmo. Entrenaba duro, pero ni de lejos estaba a su nivel. Por otro lado, era más joven que él física y cronológicamente. No podía atribuirlo a la recuperación de sus heridas, ya que ella también había estado en coma, algo que merecía la pena mencionar. Simplemente tenía que reconocer el mérito, porque incluso sin el suero, Rachel había sido una atleta nata. Caray, Steve, pensé que podrías hacerlo mejor. Me ganaste por los pelos, dijo Rachel al salir del agua. Las gotas brillaban por todo su cuerpo, donde el bikini no lo cubría. Aún no has visto lo mejor de mí, admitió Steve. Entonces, ¿qué tal una carrera a pie?, gritó, echando a correr a un ritmo que dejaría boquiabierto a un atleta olímpico. Steve corrió tras ella, esquivando la arena que ella levantaba mientras él mismo lanzaba terrones. Finalmente la sujetó por la cintura y la arrastró hacia las olas como un defensa. No es justo, rió ella, escupiendo agua salada mientras él caía sobre ella y la inmovilizaba. No dije nada de lucha grecorromana. Sus labios sabían dulces y salados cuando él los besó. Sintió su suave mano en su mejilla y su lengua lamió sus labios al separarlos, como atesorando el sabor. Él sintió con la mano que su blusa se había desabrochado. Otro de los felices accidentes de la vida. Durante el tiempo que habían estado juntos, solo habían intentado mantener una relación amistosa, pero estos 2 últimos días habían sido diferentes. Steve no sabía qué quería hacer, pero sí sabía qué le apetecía hacer. Tu topi, señaló caballerosamente entre besos. Está bien, insistió Rachel. ¿Estás seguro?, preguntó. Sí, dijo Rachel mientras la marea los golpeaba. Sí. Sí. Ah, por cierto, sí. Steve se rió. He esperado mucho tiempo por esto, Steve. Si esta va a ser nuestra primera vez, no se me ocurre un mejor momento, dijo con sinceridad. Todo este tiempo, y quiero decir, y solo conocías al Capitán América, y Steve intentó explicar sus últimas y débiles dudas entre besos. Te conozco, Steve. Nunca me diste la misma importancia que a ti. En todo lo que hacías, veía tu decencia y amabilidad. Tu compasión y tu amor. Nunca pensé que un hombre pudiera ser así. Nunca pensé que conocería a un hombre como tú. Te deseo, Steve, exclamó ella con voz entrecortada. La miró a los ojos, verdes como esmeraldas gemelas, y vio que hablaba en serio. En todos esos años desde que una miembro de la Sociedad Serpiente con un leotardo rosa intentó estrangularlo hasta la muerte con sus piernas, en todos los altibajos que habían enfrentado desde entonces, ¿quién habría pensado que llegaría a esto? En la playa, igual que en De aquí a la eternidad. Besó sus labios, sus mejillas, sus orejas y sus párpados. Ella lo acarició con tanta suavidad con esas manos que habían sido tan letales para las personas equivocadas. El agua se precipitó sobre ellos y su blusa se deslizó. Sería una verdadera perra encontrarla más tarde, pero no estaban pensando en eso en ese momento. Al salir el sol, Rachel y Steve consumaron un amor que había tardado en crecer, pero no por eso menos hermoso.
Rachel gritó tan fuerte que un turista que estaba cerca tomando fotografías pensó que se trataba de una bandada de gaviotas, aunque no se veían tales aves por ningún lado. Cuando Steve y Rachel regresaron al complejo de la Cruz Roja, descubrieron que un amigo los esperaba. Mientras pasaban la noche cazando mercenarios y liberando a sus víctimas, Sam Wilson buscaba un lugar donde dormir, y la Cruz Roja se lo había proporcionado. Cuando encontraron a Sam, la Cruz lo puso a trabajar en una bomba eléctrica que ayudaba a que parte del agua de la inundación atrapada regresara al mar. Parecía haber visto tiempos mejores. Steve estaba seguro de que no había quedado tan malherido tras su pelea con la gárgola gris. El halcón les hizo señas para que se detuvieran al verlos venir, sonriendo como si finalmente hubiera encontrado el objeto de su búsqueda. Soltó la bomba y corrió hacia ellos, casi abrazando a Steve en el proceso, pero finalmente lo agarró por los hombros. Ahí estás, viejo idiota. Rió Sam. No tienes idea de lo difícil que fue dar con tu paradero. Bueno, espero que haya sido un poco difícil. Hice todo lo posible por borrar mis huellas. Por mucho que me sirviera, dijo Steve. No. Siéntete orgulloso, porque fue muy duro, insistió Falcón. Parece que tuviste uno de esos días, Sam, dijo Rachel. Me apetece más una de esas semanas, silbó Sam. ¿Están juntos otra vez? Steve tragó saliva. Después de lo que acababan de hacer, ¿qué podía decir? Solo nos estamos volviendo a conocer. Lo salvó Rachel. En el sentido bíblico, claro. Sam pensó con una sonrisa para sus adentros, mirando el resplandor cegador de Rachel. ¿Por qué intentabas encontrarme? Preguntó Steve. Respuesta sincera, porque Fury me lo dijo. Respuesta real, porque tenía mis propias razones. Sam dijo. Fury quiere que te unas de nuevo a Shield ahora que ya no eres un vengador. Como puedes ver, ya me uní. Falcón dijo. No sé nada de eso, dijo Steve. He tenido problemas con Nick en el pasado. Más de una vez. No creo que esté listo para volver a trabajar con él. Sería como antes, pero entiendo si tienes que pensarlo, dijo Falcón. Tuve que hacerlo yo mismo, y si no hubiera sido por querer encontrarte, no creo que lo hubiera hecho. ¿Y tú? Preguntó Steve. ¿Cuáles son tus razones? Quiero que vuelvas a unirte a los Vengadores, dijo Falcón. ¿Qué? Dijo Diamondback. Pero, oí que tú también renunciaste. Cambié de opinión, dijo Sam. Los Vengadores te necesitan. Lo que está sucediendo en el mundo hoy en día, no puedes simplemente esconderte de ellos y esperar que desaparezcan. Tienes que enfrentarlos de frente. Ya has dejado claro tu punto. Tienes que plantarte frente a los Vengadores y dejarles saber a todos que no cederás. Presiona al gobierno para que reincorpore a los Vengadores que puso en la lista negra. Puedes poner eso como condición para tu regreso, y el gobierno podría ceder solo porque así se disipará la mala publicidad. Incluso si eso no sucede, nadie podrá olvidar jamás lo que el gobierno les hizo a los Vengadores si no se lo permites. Cap guardó silencio un momento. Quizás deberíamos hablar de esto mientras desayunamos. Pareces tener hambre. No tienes idea, dijo Falcón con una sonrisa. Janet Van Dyne guardó silencio. Demasiado silencio, y así fue como Kyle supo que algo andaba mal. Los 2 últimos meses con Janet habían sido muy tensos. Como copresidenta, siempre estaba ocupada en la mansión de los Vengadores y rara vez tenía tiempo para verlo. Cuando tenía oportunidades, solía estar cansada y distraída. Él lo comprendía perfectamente. Como miembro de los Defensores, había aprendido que, cuando llegaba el momento de salvar el mundo, había que dejarlo todo. No podía imaginar la tensión de tener esa responsabilidad constantemente. Siempre alerta, como siempre, buscando una crisis antes de que se desarrollara en lugar de simplemente responder a ella cuando lo hacía. Eso era lo que diferenciaba a sus 2 equipos, entre otras cosas. Aún recordaba la guerra entre Vengadores y Defensores, culpa de Ojo de Halcón. Era como uno de esos secretos familiares que nadie menciona, pero que nunca desaparecen. Aún así, esperaba que ahora que ella había renunciado al liderazgo, las cosas mejoraran entre ellos. Hasta el momento, no parecía ser así. 1 centavo por tus pensamientos, ofreció Kyle mientras caminaban por la galería observando pinturas atroces de artistas sobrepagados. ¿1 centavo? Dijo Avispa tímidamente. ¿Eres multimillonario y esa es tu mejor oferta? Parece que algo te molesta. Me molesta que te moleste, y si me molesta, puede que empiece a molestarte más. Si no hablamos, nos enojaremos y nos molestaremos, ¿para qué molestarnos con todo esto? Replicó Kyle con humor.
Janet se rió, porque él siempre la hacía reír. Pero eso no significaba que no tuviera razón. Simplemente no sabía cómo decírselo. No sabía cómo hacerle la pregunta que había estado rondando su mente, en el fondo de sus pensamientos, desde que la comisión desmanteló a los Vengadores. ¿Cómo reaccionaría? Janet tomó sus manos entre las suyas y se quedaron frente a una rara pintura de Salvador Dalí que le recordó a Kyle algo que había visto cuando estaba en el infierno. Kyle empezó, pero luego se quedó callada. ¿Qué pasa? Preguntó Richmond. ¿Puedes decírmelo? ¿Por qué lo hiciste? Preguntó finalmente, y una vez que lo supo, le resultó más fácil continuar. ¿Por qué ayudaste al gobierno a destruir a los Vengadores? Kyle casi palideció. ¿Qué quieres decir? El gobierno los utilizó como influencia. Dijeron que si no nos sometíamos a sus exigencias, los defensores habrían aceptado ocupar nuestro lugar. ¡Qué locura!, dijo Kyle. Los defensores, no podríamos organizarlo, llegaríamos tarde a nuestro propio funeral. La única razón por la que Hulk aparece es para asaltar la nevera de Doc. Namor renuncia cada semana. ¿De qué están hablando? ¿Quieres decir que no lo sabías? Dijo Han. Ni siquiera soy el líder, así que no puedo hablar por todo el equipo. Ni siquiera tenemos un líder. Solo soy el dinero. No se me ocurre ninguno de nosotros que se hubiera aliado con el gobierno. No creo que la derecha religiosa nos apoyara cuando descubrieran que el hijo de Satán solía estar en el equipo, y tampoco acabaron de acostumbrarse a Gárgola. Patsy se horrorizó al enterarse de lo que pasó después de que volvimos de la dimensión de Dormammu. Namor tampoco estaba contento. Ambos creen que todo habría sido diferente si ellos hubieran estado allí. ¿No estuviste involucrado en ello? No. Claro que no. Me alivia oírte decir eso, Kyle, dijo Wasp, al ver la sinceridad en sus ojos. Lo besó frente al cuadro de Dalí, sin soltarle las manos. ¿Me amas? Preguntó ella, todavía sosteniendo sus dos manos frente a su pecho. Kyle sonrió. Era la primera vez que le preguntaba eso. Por supuesto que sí. ¿Por qué pensarías diferente? Entonces dilo, susurró. Janet Van Dyne, te amo, dijo Mihawk, y se besaron de nuevo. Un paparazzi cercano tomó una foto y huyó de la seguridad de la galería. Fotografiar con flash obras de arte invaluables era la receta perfecta para una paliza. Al día siguiente, ese momento quedaría inmortalizado en las páginas de la revista People, y durante años sería una imagen que muchos recordarían y de la que hablarían. Porque, a la larga, no hay fuerza más poderosa que el amor en el universo. No hay fuerza más poderosa que el amor, y nada cautiva más la imaginación de una nación que una tragedia. Rachel había ido a ducharse, las razones para ello eran obvias tanto para el Capitán América como para Falcón. Sam no podía dejar de sonreír al verlos juntos. Empezaba a molestar a Steve, pero no podía culparlo por sentirse así. Había pasado mucho tiempo atrás. Muchas peleas y peligros compartidos. Sam, por su parte, siempre había apoyado a Steve y a Rachel. Habían pasado por mucho. Se conocieron después de que él y Cap decidieran separarse. La primera vez que conoció a Diamondback, ella llevaba un mono deportivo negro y calentadores, tras haber sido atacada y expulsada de la Sociedad Serpiente durante sus ejercicios aeróbicos. Vio cómo Cap se había esforzado casi físicamente por no mirarla durante toda esa aventura. Nomad no había hecho tal esfuerzo, y a su novia Vagabond no le hizo ninguna gracia. Sam había intentado mantener sus miradas discretas. Pero Rachel era más que hermosa. Era inteligente, fuerte, ingeniosa y divertida. Le gustaba, y sabía que a Steve también. No veía los problemas que muchos otros veían en su relación. ¿Quieres mencionar el elefante en la esquina, o lo hago yo? Preguntó finalmente Steve. Adelante, hombre. Ya dije lo que venía a decir. Sam sonrió. Rachel y esto ha pasado mucho tiempo y y se te ha vuelto a trabar la lengua, así que déjame decirlo por ti, interrumpió Sam. ¿De verdad que te gusta esa chica? Está loca por ti, ninguno de los dos lleva anillo y ya son adultos. ¿Me he perdido algo? Steve miró a su viejo amigo con una mirada que decía que estaba sorprendido y, al mismo tiempo, que no debería estarlo. No, no creo que lo hayas hecho, dijo finalmente Capitán. Este no es el Steve de los años 40. Los tiempos han cambiado. Llevo años intentándolo. Sam se rió y le dio una palmadita en su hombro, duro como una roca. A veces la gente piensa que eres un palo en el barro. Yo solo creo que eres el último de los buenos. Falcón dijo. Te llevó años darte cuenta de que podías ser feliz después de todo lo que te pasó. Todavía no sé si ese es el caso, admitió Steve.
Creo que Rachel te vendrá bien. Diablos. Incluso podría enseñarte a bailar. Ninguna fuerza en la tierra podría hacer eso, rió Steve. A menos que vuelvan el Charleston o el Foxtrot. Rayos. Esos bailes eran 12 veces más difíciles que los de hoy. Solo hay que hacer algo con el ritmo de las caderas. Dijo Falcón, haciendo una demostración frente a un par de enfermeras atónitas que pasaban por allí. Sam, dijo Steve, entregándole un Dr. Pepper de la hielera. Está bien. Es suficiente. Tienes que relajarte un poco, cariño. Dijo Sam riendo mientras abría el refresco. Hablemos de los Vengadores, dijo Steve finalmente. Sabes que no puedo volver con ellos, así como así. ¿Por qué es eso? Preguntó Falcón. Porque quien planeó todo esto no tenía como objetivo a los Vengadores. Me tenía como objetivo a mí. ¿Qué? Daredevil me contó lo que se decía por ahí. Lo que no nos llegaba. Dijo que era una guerra privada entre la Capucha Carmesí y nosotros dos. Por eso nuestras identidades se revelaron casi al mismo tiempo. Por eso nos siguen difamando en los medios. Por eso cada vez que cometemos un error o fallamos, es noticia de primera plana. La Capucha está apretando el cerco. Quería destruir a los Vengadores solo porque eran una ventaja que yo tenía sobre él. Si me mantengo alejado de ellos, centrará su atención en otra cosa. ¿Por qué tú y Daredevil? Preguntó Falcón. Todavía no sé cuál es la conexión. Obviamente, es un enemigo común con inmensos recursos y un resentimiento profundo. También creo que no tiene mucho poder personal, porque no se ha enfrentado directamente a ninguno de nosotros. Solo asomó la cabeza de la oscuridad el tiempo suficiente para hacernos saber que está ahí. Controla el sindicato siniestro, controla cierto porcentaje de los intereses financieros y tiene voz en el gobierno. Estas son las armas que usó para paralizar a los Vengadores y obligarme a enfrentarlo solo. Entonces, ¿eso es lo que vas a hacer? ¿Seguirle el juego? Tengo que hacerlo, insistió Capitán. Es la única manera de que se quite la capucha, de sacarlo del manto de secretismo que se ha creado. ¿Entonces regresas a Estados Unidos para encargarte de él tú mismo? Preguntó Sam con desaprobación. No. No estoy sola. Dijo Cap. Quiero que me acompañes. ¿Solo yo? El Capitán América y el Halcón. Como en los viejos tiempos. Compañeros de pleno derecho, dijo el capitán, extendiendo la mano a Sam. Fuiste el mejor compañero que he tenido, y el único que necesito. No puedo volver corriendo con los Vengadores cada vez que tengo un problema, pero tampoco puedo con esto solo. Necesito tu ayuda, Sam. ¿Me ayudarás? Falcón pensó en ello, en todos los años que habían pasado. Al principio, se había ido para emprender su propio camino solo para escapar de la sombra del capitán. En este punto de su carrera, sentía que lo había logrado. Sabía que Steve era sincero al decir que eran compañeros en lugar de él solo un compañero, pero a veces Steve perdía de vista lo icónico que era. Cuanto más brillante brillaba que todos los que lo rodeaban. ¿Podría volver a eso? ¿Podría aceptar que eran el Capitán América y Falcón, y no al revés? Sí, dijo Sam finalmente, tomándole la mano. No me lo perdería por nada del mundo. De todos modos, Steve y Rachel tenían previsto partir por la mañana, y fue fácil añadir a Sam al itinerario. Los dos compartieron habitaciones durante su estancia en las islas, pero Steve había cedido la suya para que Sam se alojara. Había estado durmiendo en un catre bajo un cobertizo, que no era el mejor sitio ahora que las lluvias torrenciales habían empezado a azotar la isla. Esto los dejó compartiendo habitación por primera vez, y simplemente se quedaron sentados allí, mirándose con incomodidad. El sonido de la lluvia afuera era relajante, pero por dentro había tensión. Él sabía lo que quería hacer, y ella sabía lo que quería hacer, pero ninguno sabía lo que el otro quería hacer. Al fin y al cabo, los hombres son de Marte, mientras que las mujeres son de Venus. Incluso en un mundo donde los dioses caminan por la tierra y los milagros ocurren a diario, todavía hay cosas con las que se puede contar. Vaya, qué tarde. Dijo finalmente Rachel con una gran sonrisa. Lo es, ¿no? Admitió Steve. Mañana es un gran día, dijo estirándose. Gran día. Quizás deberíamos acostarnos, dijo, mirando la cama individual. No es una mala idea en absoluto. Ella caminó hacia él, pero él notó que estaba nerviosa. Lo agarró por la pechera de la camisa y lo atrajo hacia sí. Era más alta que Bernie, pero aún más baja que él. Lo miró a los ojos mientras le quitaba la camisa por la cabeza. Él hizo lo mismo, y en un instante estaban en la cama mirándose, mucho más tranquilos y cómodos.
Saber qué iba a pasar a continuación era un gran alivio para el estrés. Ella tuvo el honor de apagar la única lámpara que iluminaba la pequeña habitación y se metió bajo las sábanas. Él se agachó tras ella y en unos segundos se rieron de lo que estaba sucediendo. La tensión había desaparecido, pero aún había una lucha. Solo un par de cosas que arreglar y luego podrían seguir con su noche. Dos menos, les queda el resto de sus vidas. Más tarde esa noche, Rachel lo buscó, pero no lo encontró. Entonces se dio cuenta de que la luz estaba encendida. Lo vio sentado en un rincón, escribiendo en el blog de notas que llevaba consigo desde Seattle. Aún no le había pedido que lo viera, porque de alguna manera creía que tenía algo de privado. Entonces se dio cuenta de algo importante. Siempre le daba la espalda cuando dibujaba, pero esta vez estaba de frente. Levantó la vista para ver si la dibujaba dormida y se sorprendió al ver que tenía los ojos cerrados. «¿Steve?», preguntó preocupada, viendo cómo sus ojos se abrían de golpe por la sorpresa. «Ay, Rachel. Lo siento. No quería despertarte», dijo Steve, sin parecer cansado en absoluto. «No duermo más de unas 4 horas por noche. Incluso después de todo lo que hicimos». Rachel sonrió y se sonrojó. «Suero del supersoldado», dijo encogiéndose de hombros. «Yo también lo tengo, pero todavía estoy agotada». Rachel se rió. «¿Qué estás dibujando?». Cap bajó la mirada con tristeza y suspiró. Rachel se levantó y lo rodeó, cubriéndole los hombros con la manta y arrodillándose detrás de él. Apoyó la barbilla en su hombro y le besó la mejilla. «¿Te importa si los veo?», preguntó. Tenía curiosidad. Ni siquiera sabía que sabías dibujar hasta este viaje. «Solía hacerlo para ganarme la vida», dijo. «¿En serio? ¿Cómo es que tuviste tiempo, siendo el Capitán América y todo eso?». «Esa es la cuestión. Realmente no había tiempo», dijo Steve con tristeza, pues a veces todavía extrañaba esos días. «¿No te importa que los mire?», preguntó de nuevo, y él finalmente levantó el blog de dibujo para que lo inspeccionara. «Dios mío», dijo Rachel al ver una cara familiar, pero totalmente nueva. «Es Peggy, ¿verdad? ¿Peggy Carter?». «Sí. Pero se ve tan joven». «¡Qué hermosa!», exclamó Rachel maravillada. «Así se veía cuando la conocí durante la guerra», admitió Steve. «Sí. Era muy hermosa. Pero la dibujabas con los ojos cerrados». «Esperaba que no te dieras cuenta», dijo Steve. «¿Por qué no?». «No lo sé. Quizás porque es un secreto», dijo Steve. «Nunca pude hacerlo de niño. Solo después». «¿Después de qué?». «Después del suero», susurró Cap. «Quizás seas el único que pueda entenderlo». «En realidad no», dijo Rachel. «Cierra los ojos», dijo Steve. «Piensa en alguien a quien no hayas visto en años. Alguien a quien hayas amado mucho». «¿Estás tratando de hipnotizarme?». «Solo inténtalo». Rachel cerró los ojos e hizo lo que le pidió. Pensó en su madre, que la había dejado hacía tanto tiempo, y de repente la imagen de su rostro la cautivó. Podía verlo con más nitidez en su mente que cuando la recordaba. Cada detalle y rasgo de su rostro. Rachel se dio cuenta de que, antes de que le inyectaran el suero, el rostro de la mujer se había desdibujado con los años hasta que era casi una caricatura de lo que era en su mente, pero allí estaba, sonriendo y lleno de amor. «Dios mío», exclamó Rachel, abriendo los ojos de golpe. Nunca lo había intentado, ni se le había ocurrido intentarlo. «Eso pensé», dijo Steve. «¿Hiciste eso?», preguntó Rachel. «No. Tu propia mente lo hizo. El suero mejora cada parte de ti. Cada célula de tu cuerpo, incluyendo tus neuronas. Puede que nunca olvides nada en tu vida, aunque lo desees», dijo Steve. Empezó a hojear los demás bocetos, viendo rostros desconocidos que probablemente nunca olvidaría. Después de todo, Steve no los había olvidado. «¿Quién es?», preguntó Rachel, señalando a un hombre guapo con nariz aguileña y patillas que no se desprendían. «Ese es Lord Falsworth. En aquella época lo llamaban Union Jack». Ella pasó a otra página y vio a una bella rubia con una sonrisa que transmitía travesuras. «Esa es su hermana, Jackie. La conocían como Spitfire». En otra página había una pareja feliz apretando sus caras juntas. Bob Frank y su encantadora novia. Eran el zumbador y Miss América. «¿Puedes verlos a todos así, como si fuera ayer?», preguntó Rachel. «A veces parece que fue casi ayer. Nunca leí mucho sobre la guerra. De todas formas, casi nunca iba a la escuela». «Cuéntamelo, Steve». «Me encanta cómo lo cuentas, aunque a veces sea tan triste», dijo Rachel, abrazándolo. «Cuanto más cuento, más difícil es».
admitió, pero sabía que ya casi había terminado. Sabía que todas las historias tienen un final. Lo entiendo, le aseguró Rachel. Eran mis mejores amigos, comenzó Steve. Junio de 1944. Algunos dicen que la esperanza es eterna, pero la esperanza tiene que surgir de alguna parte. Tras la desesperación de 1942 y la lucha de 1943, todo había llegado a esto. Tras 6 duros meses aplastando a los nazis contra los Alpes en Italia, por fin habían recibido la noticia. Roma había caído, y los soldados estadounidenses lideraban la carga tras los tanques de Patton. Mientras Cap miraba el telegrama, sonrió y lo sacó a la brumosa noche inglesa. La antigua casa solariega aún mostraba algunos daños causados por las bombas del Blitz, pero los Falsworth habían insistido en que había resistido mucho más. Si el castillo había podido resistir a galeses, vikingos, celtas, escoceses y, lo peor de todo, a los franceses, no había nada que temer de 1 o 2 bombas alemanas. Realmente creían que tenían la invulnerabilidad de la historia de su lado, y a Steve eso le pareció extraordinario. El mismísimo Lord Falsworth estaba de pie en su muralla, con vistas al Támesis, con un pie en alto y fumando pensativo. Le recordaba a Steve a Alan Quatermain contemplando una ciudad perdida de oro o las minas del rey Salomón en una vieja historia de acción. Vestía su disfraz de la Unión Jack, salvo por la máscara, y Steve se quitó la suya al acercarse al hombre. Exhaló un suspiro de alivio al oír las palabras que estaba a punto de decirle. Roma cayó, ¿no? Lo interrumpió Lord Falsworth. Bueno, y sí. ¿Cómo lo supiste? Era solo cuestión de tiempo, dijo Falsworth, echando una bocanada de humo. El Fritz no aguantó mucho más, no con todo lo que está pasando. Buenas noticias, claro. Supongo que eso significa que ya es hora, dijo Capitán. Mañana, dicen, aunque ya lo han dicho antes. Todo depende del tiempo, al parecer. ¿Cuál es el plan? Preguntó Steve. Namor va a limpiar las minas con sus voluntarios atlantes. Después, hará lo que le plazca, y todos lo sabemos. La Antorcha y Toro irán con el contingente aerotransportado y lucharán tras las líneas. Yo desembarcaré con los escoceses. Jackie quiere desembarcar con las tropas de su majestad y está furiosa porque no la dejo. El cráneo ardiente es a prueba de balas, y ese asunto lleva su nombre escrito por todas partes. Robert desembarcará en Utah, y eso les deja a ti y al joven Buck con una buena propiedad llamada Omaha. Buena caza. Cap asintió. No lo cambiaría por nada. La mayoría de las cualidades de liderazgo que la gente admiraba en el Capitán América las aprendió de la Unión Jack. Aunque Falsworth se inspiró para vestir la bandera inglesa en respuesta a su homólogo estadounidense, ya había sido un aventurero desde mucho antes de que se pusieran de moda los calzoncillos largos. Habían pasado muchas de esas tensas noches de mayo, esperando, sentados junto a la chimenea y hablando de sus aventuras. El inglés, de avanzada edad, estaba repleto de historias subidas de tono, pero también de relatos realmente asombrosos. Luchando contra cazadores furtivos en la sabana africana, dando caza a rebeldes en la India, defendiendo puestos remotos en el lejano oriente de los japoneses con tropas nativas. Llevaba luchando en esta guerra desde 1940, despotricando en ocasiones contra el gobierno británico. Había utilizado su propia fortuna para financiarse y había combatido el fascismo a cada paso desde Polonia. Le había admitido al capitán en privado que estaba cansado de la guerra, pero había jurado que no se detendría hasta que Hitler se hundiera 2 metros bajo tierra. Ustedes, los yanquis, son muy valientes, dijo Falsworth. Me alegra que estén de nuestro lado. Han recorrido un largo camino solo para una riña. Debe ser por la sangre británica que corre por sus venas. Yo, por mi parte, los considero a todos mis primos. Steve sonrió. Eso es lo más parecido a un cumplido que he escuchado de ti, Jack. No te acostumbres demasiado. Seguramente es la inminente fatalidad de esta situación deprimente lo que me hace llorar. Buenas noches, Lord Falsworth, dijo Cap con el saludo generoso que tanto gustaba a los británicos. Cap se dio la vuelta para caminar de regreso al ala de la mansión donde se alojaba, cuando la voz de Falsworth sonó detrás de él. Si no fuera una molestia, ¿podrías ir a hablar con Jackie? Como ya te he dicho, está devastada por la noticia y ahora mismo no soy su persona favorita. Eres el único a quien escucha y se niega a salir de sus aposentos. Cap se giró y arqueó una ceja. ¿No es inapropiado entrar a los aposentos de una dama inglesa a estas horas de la noche sin escolta? Con permiso del señor, todo está bien, ¿no crees? Dijo Falsworth, echando humo de su pipa.
Cap llamó a la puerta y respiró con nerviosismo. Sabía que Jacqueline Falsworth estaba enamorada de él y que probablemente se equivocaría. Sin embargo, se lo había prometido a su hermano y haría todo lo posible. Cuando abrió lentamente la puerta y se asomó, parecía que había estado llorando. Sus ojos húmedos y rojos brillaron de alegría al ver la figura que estaba en la puerta de su habitación. Steven. Dijo, el nombre que prefería para él. Supuso que sonaba como un personaje de una de sus novelas de las Bront. ¿Es un mal momento, Jackie? Preguntó Capitán. No lo sé, dijo. Supongo que sí, pero es fantástico verte. ¿Por qué estás aquí? Solo quería hablar contigo sobre cosas importantes. Solo dame un segundo, dijo, y regresó en un instante, completamente vestida. Era inquietante ver su velocidad sobrehumana en acción. Y lo que era aún más inquietante era que era más lenta que Robert Frank. Aunque eso era algo que solo ellos dos parecían notar. Cap entró nervioso en sus aposentos, mirando a la hermosa adolescente que le sonreía radiante. Se preguntó cómo se metía siempre en esas situaciones. Vio un par de sillones mullidos junto a la chimenea con un servicio de té entre ellos. Tal vez deberíamos sentarnos, insistió Capitán. Una vez sentada, pareció perder la sonrisa. Quizás algo en su actitud proyectaba que este sería un momento adulto, no tan romántico como ella había imaginado. Jackie, tu hermano está preocupado por ti, empezó Capitán. No sabe nada. Exclamó furiosa. Es que es tan anticuado y testarudo. Tranquila, Jackie, dijo Steve. No estoy aquí para defenderlo ni para atacarte. Solo estoy aquí para decirte por qué las cosas son como son. Puedo luchar, dijo Jackie. Puedo luchar también como todos ustedes. Mi hermano ni siquiera tiene poderes y se va. Jackie, eres una chica de 16 años con toda la vida por delante, pero Bucky acaba de cumplir 17. Protestó Jackie. No es justo en absoluto. Si te digo algo personal, ¿me creerás? Preguntó Capitán. ¿Qué es eso? Preguntó Jackie. ¿Me creerás? Repitió Steve. Por supuesto. Nunca me has mentido. Escúchame bien. No quiero que te vayas. Es cierto, pero tampoco quiero que se vaya tu hermano. No quiero que se vaya Bucky, no quiero que se vayan Bob ni Maddie. No quiero ir, admitió finalmente el Capi. ¿Qué? Jackie se sorprendió. Tú. No. ¿Crees que eso me convierte en un cobarde? Preguntó Capitán. No, y quiero decir y no lo sé. Namor y la antorcha tienen poco o nada que temer de las balas y las bombas, pero los demás somos humanos. No entiendes cómo es. Nos has ayudado a combatir el crimen, a combatir a los nazis y a los espías, pero no sabes cómo es en los campos de batalla. Los hombres, los niños, mueren a tu alrededor y no puedes hacer nada al respecto. Eres incapaz de detenerlo. Lo intenté, en Filipinas, África, Italia, todo era igual. Muerte por todas partes. Steve luchaba contra sus recuerdos, contra sus experiencias, incluso mientras hablaba. Dios mío. No quiero que veas eso, Jackie, dijo Steve con la voz quebrada. Quiero que sigas como estás. Los he perdido a todos, ¿no lo entiendes? A mi madre, a mi padre, a mi hermano y a mi amor. Mira, por fin siento que tengo una familia de nuevo. Los amo. Los amo a todos y no quiero que ninguno muera mañana. Si tengo que morir en tu lugar, que así sea, pero no quiero perder a ninguno de ustedes. Contuvo las lágrimas, pero al mirarla, ella tenía lágrimas corriendo por su rostro. Su pecho se agitaba con los sollozos. Nunca lo supe, Steven, dijo Jackie. Nunca supe que te importara tanto. Ella lo abrazó y lo besó en la mejilla. Sus lágrimas humedecieron su rostro. Fue un momento incómodo, pero pasó. Él sabía que decía la verdad, y ella le creía. Solo podía esperar que lo comprendiera. Entonces no iré, dijo Jackie. Hay otras maneras de ayudar a su majestad aquí en la isla. Tendré que esperar un día más para ver Francia. Te llevaré con nosotros cuando lleguemos a París, dijo Kat con una sonrisa. Tienes mi palabra, Lady Falsworth. Cuando el Capi salió de la cámara y dobló la esquina cercana, un pequeño grupo lo esperaba. Bucky y Toro estaban allí. Los dos compañeros adolescentes se habían hecho amigos desde el principio y eran casi inseparables. La antorcha humana y Namor también estaban allí. Todos sonreían de oreja a oreja. Ver sonreír a Namor era algo tan raro que supo que algo pasaba. Hola a todos, dijo Steve. Una linda noche para robar cunas, ¿verdad, Cap? Dijo la antorcha con un bostezo fingido. Antorcha, empezó a explicar Capitán. Oh, no, Firegu, interrumpió Namor.
No pierdas el tiempo con dobles sentidos. Pregúntale al capitán qué se siente al ser pillado con las manos en las bragas de una dama. Namori se volvió hacia el príncipe Atlante. Viejo perro. Exclamó Bucky riendo. ¿Cómo estaba? O sea, ¿lo había hecho antes? Preguntó Toro antes de que la antorcha le diera un golpe en la nuca. Ya basta. La voz retumbante del Cap resonó por los antiguos pasillos de la mansión Falsworth. Permaneció allí avergonzado mientras el eco se perdía. «Guau», dijo Bucky, dando un paso atrás. No pasó nada, añadió en voz más baja. Torch y Namor se miraron con aparente decepción. Bucky y Toro simplemente parecían confundidos. Una puerta cercana se abrió de golpe. Bob y Madeline asomaron la cabeza, con aspecto casi avergonzado. ¿Está todo bien por aquí?, preguntó Mary. ¿Están todos bien?, añadió Bob. Era obvio que el zumbador y Miss América se habían estado dando un pequeño baño de bragas en esa habitación. Se les notaba en la cara, tan claro como el agua. Toro empezó a reírse entre dientes y la antorcha lo golpeó de nuevo. No hay ninguna emergencia, si a eso te refieres. Namor se rió. Continúa. La puerta se cerró de golpe. ¿Cuándo se casarán?, preguntó Torch. ¿Para qué molestarse si vivir en pecado es tan divertido? Namor se encogió de hombros. Creo que deberíamos ocuparnos de nuestros propios asuntos, dijo Cap, dejando claro a quién se refería. Cap, tengo que preguntarte algo, preguntó Bucky mientras regresaban a sus habitaciones. ¿Qué es eso, Buck? ¿Por qué no, ya sabes, con Jackie? Pensé que te alegrarías, Buck. Creí que la tenías en la mira. Lo soy, de verdad, pero ¿por qué no lo hiciste? Tuviste la oportunidad y estoy seguro de que ella quería que lo hicieras. A ti también te gusta, así que ¿por qué no? Bucky parecía sinceramente confundido. Cuando crezcas lo entenderás. No soy mucho mayor que Jackie, pero los años que nos separan fueron muy duros. Se merece algo mejor. Se merece descubrir cosas por sí misma con un chico de su edad. Un chico como tú, Buck, dijo Steve, dándole un codazo. No puedo decirle que me gusta así. Supongo que soy demasiado tímido, admitió Buck. Ya lo superarás, dijo Capitán. Como dije, la edad y la madurez pueden hacer maravillas. No has tenido mucha oportunidad de ser un niño, corriendo por ahí y luchando todas estas batallas conmigo, caramba. No me lo habría perdido por nada del mundo, Capitán, ya lo sabes. Sí, dijo Capitán, supongo que sí. Cap y Bucky fueron a sus habitaciones, y Cap se sumió inmediatamente en un sueño profundo. Soñó con un acantilado inglés con olas altas. Estaba de pie sobre el agua, meciéndose hasta los tobillos en las olas. De pie en el acantilado había una hermosa chica de rizos castaños y ojos verdes que lo miraban a través de él. Mientras la niebla del agua la rociaba, sonrió. Era una sonrisa triste. Una sonrisa cansada, pero una sonrisa que le decía que estaba esperando. Una sonrisa que le decía que siempre esperaría, el tiempo que fuera necesario. Pero cuando cruzó las olas y casi llegó a sus brazos, se volvió translúcida, y luego desapareció como un espejismo cuando la tocó. Lloró lágrimas amargas en su sueño, y cuando bajó la mirada a sus manos vio que las lágrimas eran sangre. Al otro lado del pasillo, James Buchanan Barnes daba vueltas en la cama. Había pasado toda la noche pensando en lo que Cable había dicho. Steve tenía razón. La timidez había pasado hacía tiempo. Podría morir mañana. Todos podrían morir mañana, y si lo hacían, ¿cómo lo sabría? Si iba a suceder, sería esta noche. Tendría que ir a llamar a esa puerta igual que Capitán, pero una vez dentro, no se acobardaría. Iría hasta el final. Entonces, por fin, dejaría de ser un niño. Mañana entraría en la batalla como un hombre. Saltó de la cama y recorrió los pasillos de la mansión Falsworth. Tras un momento frente a la puerta de la habitación, finalmente tuvo el coraje de llamar con la misma fuerza que Capitán Cap desembarcó en la playa de Omaha con la primera oleada de hombres. Los Rangers y los ingenieros. Él y Bucky vestían uniformes militares, salvo por las máscaras, para no convertirse en blancos fáciles de las baterías de ametralladoras mientras abandonaban el barco y se dejaban caer en la playa. Una vez allí, se desató el infierno. Todos estaban inmovilizados, nadie se movía, y entonces explotó uno de los lanzallamas. Los hombres estaban envueltos en llamas por todas partes y Cap se arrancó el uniforme de faena para intentar sofocarlas. El sonido de las balas atravesando la carne era constante, como una sierra de cinta, y estaba salpicado por todos lados con la sangre de los hombres con los que había venido.
Los mejores, los más brillantes y los más valientes que el ejército tenía para ofrecer fueron devorados por balas que llegaban con la rapidez de un aguacero. Nadie sabía qué hacer. Los oficiales yacían con la cabeza en el barro y los mapas apretados en las manos. Los suboficiales gritaban y pedían respuestas. Cuando la primera ola se atascó, Bucky tomó un rifle automático y se puso de pie, con el escudo en alto para desviar la lluvia de balas que cayó sobre él. «Vamos, hombres», gritó, igual que en Guadalcanal. «Salgamos de esta playa». Cargó hacia adelante, esperando que no lo siguieran. Si lo seguían, morirían, pero si se quedaban, morirían eventualmente. No había más opción que seguir adelante. Él lo sabía, pero era difícil aceptar cualquier momento en la vida en el que no tuvieras opción. Se apretó los dientes y cargó contra las balas. Vio la cabeza de un hombre explotar como un pomelo con un petardo dentro. Vio a un hombre pisar una mina terrestre destinada a un tanque y convertirse en niebla rosa. Vio a otro con ambas piernas destrozadas tratando de abrirse camino por la playa con los brazos. Un mortero impactó y lanzó hacia atrás a un soldado a 20 pies en el aire, empalándolo en un abrojo envuelto en alambre de púas. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para ver a los alemanes en sus torres de ametralladoras, escuchó el rugido de los hombres a su alrededor. Muchos más de los que pensó que lo lograrían. Muchos más lo habían logrado porque muchos alemanes habían estado disparando a su escudo. Tratando de destruir lo indestructible. El grito de rabia de Cap se unió al de ellos mientras cargaban hacia la playa, y en cuestión de horas toda la matanza terminaría. De una forma u otra. Al final, el Capitán América no estaba en la cima del acantilado con los hombres que habían sobrevivido. Dejó a Bucky allí arriba. Había visto al joven encender un cigarrillo y empezar a bromear con los demás, todos muy contentos de estar vivos. El Capi no se sentía así en absoluto. Estaba allí abajo con los muertos, donde pertenecía. Se mecían y se arrastraban en las olas como juguetes desechados, ya que los Rangers aún no habían asignado un destacamento de cadáveres. Cubrían toda la playa, y el agua aún estaba roja por su sangre. El Capi lo observó todo con ojos atónitos y muertos, y la boca tan seca que parecía que todavía estaba en el norte de África. El olor del campo de batalla destruido era como humo, metal chamuscado, carne quemada, orina, mierda, y el olor rancio del mar escondiéndose en la parte de atrás como un visitante avergonzado. Había visto tantos campos de batalla antes, después de la batalla, y todos eran así. Le hicieron pensar en esa cita atribuida al oficial que descubrió la masacre en Little Bighorn. ¡Qué blancos están!, murmuró Steve, mirando los restos de los mejores hombres que había conocido, que aparecían en la orilla como peces muertos junto a ellos. Había sido herido 3 veces, pero se negó a recibir atención médica. No podía mostrarles ninguna debilidad porque lo necesitaban. Así que sangraba silenciosamente. Si no fuera un supersoldado, no estaría de pie, sino tendido entre los Rangers. «Levántense», oyó una voz lastimera que decía. «Levántense, chicos. Vamos. No, no se queden ahí tirados. Levántense. Los Rangers no nos quedamos tirados, somos los mejores, levántense, chicos». Vio al soldado aturdido caminar entre los cadáveres, revisándolos y gritándoles con voz entrecortada y sollozante. Era una figura lastimosa, empapado en sangre y pálido como una sábana. Temblaba y su voz temblaba. Apenas parecía capaz de mantenerse en pie, pero seguía gritando a todo pulmón. «Esos de ahí arriba son nazis. Vamos a por ellos. Vamos a enseñarles a esos alemanes. Vamos, chicos. Levántense. Levántense. No se queden ahí tirados». El Capitán América se volvió hacia el soldado con lágrimas en los ojos. «Dile, Capi», suplicó el soldado. «Dile que se levanten. Te escucharán. Por favor». Y necesitan levantarse. Y Cap abrazó al Ranger, y el hombre lloró sobre su hombro. Lloró sobre el hombro del Ranger y ambos cayeron de rodillas en la rompiente. Su escudo yacía tirado cerca, cubierto por las olas. «Dios mío», dijo Rachel. No tenía ni idea. Estaban acostados en la cama nuevamente. Rachel había dejado caer su cuaderno de dibujo en algún lugar cerca del comienzo de la playa de Omaha. «Es difícil», dijo Steve, sonándose la nariz. «Es una historia difícil de contar. Todos nos queríamos muchísimo. Era como si solo pudieras querer a alguien cuando dependías tanto el uno del otro. La operación que llamaron Overlord fue un gran paso, pero aún quedaba mucho por hacer. No era el final. Era solo el principio del fin. Cuando te conocí, había oído algunas historias, pero no las creía del todo.
Parecías demasiado joven para haber luchado en una guerra en los 40. Pensé que eras otro tipo con el mismo disfraz. El capitán guardó silencio al respecto. Esa era una historia para otro momento. Las semanas que hemos pasado juntas me han enseñado algo, dijo Rachel. ¿Qué es eso? Preguntó Steve. Que me he estado rindiendo con demasiada facilidad. La mayoría de los errores de mi vida se podrían haber evitado si hubiera seguido intentando lo difícil, lo correcto, en lugar de lo fácil, lo incorrecto. En todo lo que haces, en todo lo que dices, intentas transmitir ese mensaje. Supongo que siempre quise escuchar, pero nunca lo hice. Ahora te escucho, Steve, y te amo por eso. Ella lo besó de nuevo. Solo faltaban unas horas para el amanecer, pero sabían exactamente cómo las iban a pasar. Al día siguiente, los tres llegaron a la puerta de vuelo internacional de la pista de aterrizaje privada de Tony Stark en el aeropuerto de Seattle/Tacoma. ¡Guau, qué vuelo! Dijo Falcón, crujiendo la espalda. Aún estaba un poco entumecido por la paliza que le habían dado los guardias de seguridad, y esperaban no tener que volver a recibir otra paliza solo por haber vuelto. Sin duda es mejor que el entrenador, dijo Rachel. Desde aquí debería ser fácil recuperar tu identificación, Sam, insistió Steve. Luego podemos tomar un vuelo a Nueva York y empezar a investigar. En ese momento, la multitud de cooperantes fue apartada por una docena de agentes de S.H.I.E.L.D. que flanqueaban a Jim Rhodes. Un Jim Rhodes con aspecto muy descontento. Lo siento mucho, dijo Jim con sinceridad. No quería que terminara así. No me dejaste muchas opciones una vez que me atacaste con S.H.I.E.L.D., Wilson. Por cierto, aquí tienes tu billetera. Sam atrapó la billetera que le arrojaron y frunció el ceño. ¿Los llamaste, Sam? Preguntó Cap en estado de shock. No, dijo Rachel. Lo hice. Quería organizarme para entregarme. ¿A S.H.I.E.L.D.? Cap giró la cabeza hacia ella sorprendido. No, dijo una voz tras los agentes. A mí. El rostro familiar del detective Sánchez dio un paso adelante. Lo siento, Steve. No te dije toda la verdad. No me dieron de alta del hospital. Escapé. Te dije que me convenciste de hacer lo correcto, pero no era mi intención. Ahórratelo, señora, dijo Sánchez mientras la esposaba. La arresto por el asesinato de Alexander Gentry, también conocido como el puercoespín. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra en un tribunal. Tiene derecho a un abogado. Si no puede pagarlo, se le asignará uno. ¿Entiende estos derechos tal como se los he explicado? Sí, dijo Rachel con tristeza. Quítale las manos de encima, dijo Steve al ver la brusquedad con la que la trataba el detective. ¿Pretenden interferir con mi arresto? Tengo muchos cargos de obstrucción a la justicia para todos. Gritó Sánchez. Ustedes, superperros, son todos iguales. ¿Creen que están por encima de la ley? Bueno, déjenme decirles algo. No lo están. La mandíbula de Cap se tensó, pero sabía que el hombre tenía razón. Lo siento, Steve. Solo quería mi libertad, pero tú me enseñaste lo que realmente es la libertad, lo que realmente significa. Vamos, refunfuñó Sánchez. Steve Rogers y Sam Wilson estaban rodeados por agentes de S.H.I.E.L.D. mientras se llevaban a Rachel. El Cap la vio desaparecer de su vida, miserable e indefenso. Podría haberlo detenido. Podría haberlos detenido a todos, agentes de S.H.I.E.L.D. o no. Mientras Rachel desaparecía en el ascensor, sintió ganas de romperles todos los huesos. Tranquilo, capitán, dijo uno de los agentes de S.H.I.E.L.D. con toda la calma que obviamente quería que sintiera el capitán. Nos ordenaron ayudar en el arresto, pero no estamos aquí para contrariarlo. Solo estamos aquí para invitarlo a hablar con el coronel Fury. Tiene información que le resultará indispensable. Sí, invitado. Ya veo. Nick siempre suelta información cuando le conviene, ¿verdad? Dijo Cap, a punto de estallar en ira. Dígale al coronel Fury que se guarde la invitación, Steve. Quizás deberíamos escucharlo, dijo Sam con poca seguridad. Estos tipos solo hacen su trabajo. El Capi se quedó allí, esforzándose por no temblar con su furia. ¿Acaso nadie más entendía lo que acababa de pasar? ¿Acaso nadie más veía lo que acababa de perder? Necesitaba tiempo para pensar, y tal vez eso era lo que su conversación con Furia le proporcionaría. Llévame con Nick, le dijo el supersoldado al temeroso agente. Creo que ya es hora de que hablemos de algunas cosas. La capucha carmesí observó a sus tropas. Hyperion parecía furioso como el infierno. Eso era bueno. La criatura estaba dotada de un poder físico casi ilimitado, y aún así tenía una debilidad interior innegable.
Su ira alimentaba su poder hasta convertirlo en una furia desbocada. Así sería más efectivo. Power Princess parecía emocionadísima, y eso también era bueno. A veces, era demasiado desinteresada en lo que hacían como para ser efectiva. Amibian tenía una mirada resuelta, y eso también era bueno. Golden Archer afilaba sus puntas de flecha con una sonrisa sedienta de sangre. La perspectiva de matar era suficiente para motivarlo. Speed Demon había tomado recientemente otra dosis de metanfetamina, así que si no estaba motivado, al menos podía fingir. Spectrum se había abstenido de emborracharse, lo que solo podía ayudarlo a concentrarse. Black Eagle era automotivado. Nunca tuvo que preocuparse por él. Se acercó y puso su brazo alrededor de Monroe, su más nueva recluta, y le susurró al oído. Sé que esta es una fiesta de presentación difícil para ti, pero nadie sabrá jamás tu identidad. ¿Sabes qué tienes que hacer? Sí, dijo Jennifer Cale. Yo tampoco me siento mal. Al fin y al cabo, solo son unos fascistas. Llevan demasiado tiempo controlando y arruinando la vida de la gente. Esa es mi chica, dijo, volviéndose hacia el sindicato reunido. Nunca habrá un mejor momento que ahora. Dijo la capucha. Los vamos a atacar con fuerza y rapidez. Ni siquiera sabrán que los golpeó hasta que toquen el suelo. Mañana a esta hora, todos los periódicos de Estados Unidos publicarán la misma historia. El Helicarrier de Shield será cosa del pasado, y pronto el Capitán América lo seguirá.